tienes tú. Muchas gracias, doctor Martínez, por su presentación. Y muchas gracias a los que asisten. Yo sé que es un horario difícil llegar a las 8 de la mañana a escuchar este tema. Bueno, pues la charla, vamos a hablar del proceso de implementación de la braquiterapia intersticial ginecológica en el Instituto Nacional de Cancerología. Este es el contenido. Vamos a hablar un poquito de la evidencia clínica, pocas diapositivas de por qué se justifica hacer esta implementación de esta técnica de radioterapia en el instituto, cuál fue el proceso de implementación y finalmente cuáles han sido los resultados clínicos que se han tenido con las pacientes que han sido manejadas con braquiterapia intersticial. Entonces, como todos sabemos, pues el cáncer de cuello uterino, a pesar que haya reducido su incidencia y mortalidad en el país, pues sigue siendo un problema importante en salud pública, representando la tercera causa en incidencia y la cuarta causa de mortalidad por cáncer en mujeres. Pues el estándar de manejo, como desde hace muchos años, para este tipo de tumores es la quimiorradioterapia en los tumores que son localmente avanzados, y la evidencia nos mostraba que en el instituto estábamos realizando braquiterapia 2D, ¿sí? Entonces la evidencia comenzó a mostrar que había un beneficio en supervivencia global con la implementación de la braquiterapia 3D que motivó pues hacer este proceso de implementación. Todos conocemos la evidencia que hay en relación a la braquiterapia. Esto es un estudio del CER de Estados Unidos en el cual se incluyeron más de 7.000 mujeres en las cuales se evaluó el hecho de las que no recibían braquiterapia con respecto a las que recibían braquiterapia, que había un beneficio en la supervivencia global de estas mujeres en el manejo, pasando de las que no tenían braquiterapia de una supervivencia a 5 años de 42% a las que tenían braquiterapia de 54%, que es una diferencia pues, de 12% en supervivencia global. Datos más recientes, estos son datos del RetroEmbrace, donde nos muestran que hay un beneficio con la implementación de la braquiterapia 3D, donde comparado con braquiterapia 2D, que íbamos en una supervivencia del 54%, a 5 años pasamos a una supervivencia del 65-67% solo con la implementación de este tipo de braquiterapia. Y este estudio, que lo traje aquí colación, también nos muestra que este refuerzo con braquiterapia es muy superior al refuerzo que se puede lograr con IMRT o SBRT. Este es un estudio donde muestra que hacer refuerzo con SBRT y IMRT conduce a una disminución en la supervivencia global de estas mujeres y realmente el estándar de manejo para hacer el refuerzo sigue siendo la braquiterapia. En este estudio, que es un estudio en el cual se quiso mirar cuáles son los factores que están asociados al control local en las mujeres con cáncer de cuello uterino en relación a las dosis de braquiterapia y a los factores que están relacionados con el pobre control tumoral. Acá se evaluaron pues varias factores clínicos que eran relacionados con el estadio de la enfermedad, con el tamaño del tumor al momento del diagnóstico, con el volumen residual del CT de alto riesgo al momento de realizar la braquiterapia y con el tiempo que duraba el tratamiento, donde se ve que pues, los tumores localmente avanzados tienen un peor control, los que tienen más de 5 centímetros tienen un peor control, los que tienen un volumen residual en CC mayores a 30 CC en el volumen de alto riesgo al momento de realizar la braquiterapia tienen mal control y los que tienen más de 8 SAMAS. Pero acá hay una cosa que es interesante, que ustedes ven que en la medida que uno va escalando la dosis de la braquiterapia en el volumen de alto riesgo, en la dosis de 90, pues estas curvas se van cerrando, ¿sí? Entonces vemos que una de las estrategias que tenemos para solventar este mal pronóstico de estos pacientes es poder escalar el CT de alto riesgo al momento de realizar la braquiterapia. Y ese escalamiento de dosis nos lo va a permitir pues, hacer los procedimientos intersticiales que nos muestran que hay una mejor conformación de la dosis alrededor del volumen de alto riesgo. Y permite un escalamiento mejor. Y acá cuando se combinan los factores de tiempo y tamaño, pues vemos lo mismo, el mismo efecto y pues una tendencia a mejorar el control en la medida que yo puedo escalar la dosis en el volumen de alto riesgo. Entonces esto nos motivó esta evidencia pues que necesitábamos hacer la implementación de este tipo de técnica en el instituto.
Entonces, gracias al doctor Martínez, que está acá, que le agradezco el apoyo que hizo en este proyecto, se desarrolló un plan para hacer la implementación de esta técnica en el instituto, que constituyó en 3 fases, básicamente una primera fase, que fue un currículo de braquiterapia, que fue un curso virtual de preparación para hacer la braquiterapia, que fue liderado por el doctor Martínez y su equipo, en el cual pues, se definieron diferentes aspectos, desde la radiobiología, la ecografía, el manejo de imágenes, la ecografía, cómo se ve la pelvis en ecografía, la evidencia que está alrededor de la braquiterapia, la técnica y todo eso, y se desarrolló pues, unas indicaciones y se hizo la preparación al sitio para una visita que vino el doctor Martínez, en la cual ya se hicieron pacientes de braquiterapia. Él vino con su equipo de físicos, en los cuales también entrenó a los físicos del instituto en cómo hacer la planeación de este tipo de técnica y pues el entrenamiento ya en la inserción y la colocación del dispositivo y la creación del protocolo y los flujos del tratamiento a nivel de braquiterapia. Ahí se hizo una primera aproximación. Primer manejo de los pacientes, después quedaron con unas tareas, unas cosas que desarrollar, y hubo una retroalimentación de todo el proceso y hubo una segunda visita en la cual pues, se amplió ya a más técnicas, digamos, que pues, adicional a la braquiterapia en cáncer ginecológico, también comenzaron a manejarse pacientes de cáncer de próstata, pacientes de cabeza y cuello. Entonces, la primera que se definió fue pues, los criterios para quienes pacientes estaría indicada hacerle braquiterapia intersticial. Esto los tomamos de la ABS, que hacen relación, primero, pues, son lesiones voluminosas al final del tratamiento de la radioterapia externa, o sea, tumores que tengan más de 4 centímetros, tumores que tengan un volumen en el CT de alto riesgo más de 30 cc, tumores que tengan compromiso parametrial, esas son indicaciones de braquiterapia intersticial, o pacientes que tengan vaginas estrechas que no permiten colocar un sistema de los que usamos tradicionalmente, tan de ovoide o tan de anillo, que no se puede hacer la histerometría o que tenga una extensión sobre la vagina, que no permita un adecuado cubrimiento. Esto fue súper importante en el proceso de la implementación, que fue el entrenamiento en la anatomía radiológica o ecográfica de la pelvis femenina, porque como se implementó la técnica, pues requiere la inserción de las agujas vectores a través de ecografía, y esto ha sido mostrado, este es un estudio que muestra que hacer esta inserción de las agujas guiada por ecografía pues permite pues, una mejor colocación del implante y evita pues, causar riesgos, perforaciones en los órganos que están ahí alrededor. Entonces, esto es lo que uno ve a nivel ecográfico, ve como la punta de la aguja es hiperintensa, si uno va guiando por ecografía la inserción de la aguja vector para lograr pues, un adecuado cubrimiento del volumen objetivo y también pues, evitar las lesiones a órganos a riesgo. Entonces, esto fue importante, si van a hacer la implementación, tener este conocimiento en la anatomía ecográfica de la pelvis femenina. Después vino el proceso, ya nosotros adoptamos dentro de las recomendaciones que salen del GET-ESTRO y del ABS, de los volúmenes de tratamiento a manejar en el momento de realizar la braquiterapia. Entonces ya conocemos como el GTB residual, el CT de alto riesgo, el CT de riesgo intermedio. Se definieron esos volúmenes de acuerdo a la guía y fue lo que se implementó en el instituto. Y se definieron pues, estos formatos que vienen en los cuales usted pues, hace una clasificación del tumor de acuerdo a la altura, de acuerdo a la distancia radial con respecto al centro y de acuerdo al ancho del tumor. Uno hace una clasificación del tumor en estos estadios para la braquiterapia y de acuerdo a eso pues, hace una definición de los volúmenes de tratamiento, que fue lo que se implementó acá. Entonces, esta es la definición de los volúmenes de tratamiento, por llegar a este estado que está el tumor al momento de la braquiterapia y qué es lo que se define el ancho, el alto y el espesor del tumor a la hora de tener en cuenta en la delimitación. Y acá pues esto fue lo que se implementó, dependiendo del tipo de imagen que usted tiene, pues usted puede hacer la braquiterapia. Pues este es cómo usted definiría los volúmenes si tiene un CT al diagnóstico y un CT al momento de la braquiterapia. Estos son los volúmenes si usted tiene una resonancia al diagnóstico y una
y un TAC al momento de la braquiterapia, que es el escenario que se implementó en el instituto. Allá por protocolo, ahora todas las mujeres con cáncer de cuello uterino al momento del diagnóstico tienen su resonancia magnética y la planeación que se hace es con TAC al momento de realizar la braquiterapia. Y este es otro escenario en los cuales usted tenga resonancia magnética tanto al diagnóstico como al momento de la braquiterapia. Este ya es un ejercicio de pacientes los cuales, donde pues ahí ya vemos cómo estamos haciendo la inserción. Nosotros tenemos allá en el instituto el sistema MUPI y hacemos la inserción guiada por ecografía de las agujas de los vectores de las agujas vectores y vamos pues bajo guía ecográfica mirando cómo colocamos la distribución de las agujas en el volumen objetivo y para no penetrar. Y acá pues ya la aplicación como tal. Posterior a eso también se implementó cómo vamos a evaluar estos planes de tratamiento, ¿sí? Ahí se recogieron las recomendaciones también de la GESTRO, las cuales pues ya en una definición de los objetivos que tenemos que lograr, tanto en los volúmenes que se definieron, los CTV de alto riesgo, el riesgo intermedio y en los órganos a riesgo. Y estas son las recomendaciones que da la guía y esto fue lo que se implementó en el instituto. Entonces, ideal en el de 90 a 95, en el de 98 en el de alto riesgo, más de 80, en el volumen residual más de 95, en el de riesgo intermedio más de 60 y estas son las dosis que se demostraron desde Embrace que están asociadas a un menor riesgo de dar toxicidad rectal y rectal de la vejiga intestinal. Entonces, en el protocolo quedó 65 como ideal, vejiga menor a 80, sigmoide menor a 70, intestino menor a 65. Y como aceptables estas que vemos acá. Otro aspecto importante que se desarrolló durante la implementación ya es el uso de estas calculadoras biológicas al momento de hacer la planeación del tratamiento con braquiterapia. Como es conocido por todos, es el efecto de la repoblación que ocurre en estas células y por la protección de los tratamientos que ya vimos que es uno de los factores de riesgo a pobre control tumoral. Se implementaron estas calculadoras, esta calculadora la desarrollamos con David y su equipo, en la cual pues se tiene aspectos relacionados con la dosis que se le aplicó al paciente al momento de la teleterapia y cuál sería la dosis que tendríamos que llegar al momento de realizar la braquiterapia para cumplir los objetivos terapéuticos que les mostraba anteriormente. Entonces, estas calculadoras biológicas son necesarias al momento de hacer la planeación del tratamiento con braquiterapia. Acá el alfa-beta que se usa es de 10, que es el que es recomendado para el tumor, el alfa-beta para el tejido sano de 3. Se coloca los tiempos, el tipo de fraccionamiento, el tiempo de duración de la braquiterapia, el tiempo de repoblación que ocurre del estudio de Han, que se tuvo que el tiempo de repoblación en este tipo de tumores son 19 días, el tiempo de duplicación son 4.5 días y de acuerdo a eso, a lo que ha recibido con la tele sobre el volumen de alto riesgo y lo que ha recibido en los órganos a riesgo, se hace la planeación de la braquiterapia y se define cuál es la dosis que se requiere para lograr los objetivos de cubrimiento sobre los volúmenes definidos. Estos son los resultados clínicos que hemos obtenido en los pacientes. Digamos que este año no hemos tratado porque el instituto está en un proceso de renovación de todo su equipo de braquiterapia, entonces ha estado como cerrado el servicio, pero al momento que habíamos manejado 21 pacientes con un promedio de seguimiento de 30 meses. De esos pacientes se perdieron 3 del seguimiento, que eran pacientes venezolanas. Esas 18 pacientes, 9 pacientes estaban libres de enfermedad, pero si vemos cuál es el comportamiento de estos pacientes, que corresponde al 50%, estaban, digamos, curadas. Las que presentaron recaídas, la mayoría fueron por recaídas sistémicas, ¿sí? Pero el control local realmente fue bueno, pues el 22% de las pacientes presentaron recaídas o persistencias o recaídas locales, lo que corresponde pues a un control, digamos, a 30 meses de alrededor del 79%, que es lo que reporta la literatura. Estas 4 pacientes que murieron fueron por recaída a distancias, presentaron recaída a distancia y una paciente pues ya murió por también enfermedad metastásica. Este es el flujo de trabajo que finalmente quedó implementado después de todo el proceso de capacitación. Entonces se hace una primera consulta en la cual se define con la paciente pues, qué tipo de braquiterapia es la que va a requerir. Esa nosotros la hacemos a los 3.600 que lleva dosis de
radioterapia externa. En ese momento definimos de acuerdo al volumen tumoral si la paciente es candidata a un implante intracavitario, una braquiterapia intracavitaria o una braquiterapia intersticial. En ese momento se le pide resonancia magnética si es candidata a una braquiterapia intersticial. Se le hacen pues, los exámenes, se le solicitan los exámenes para garantizar seguridad del procedimiento. Entonces se les pide urocultivo, se les piden tiempos de coagulación, se le pide un cuadro hemático, se hace la valoración por anestesia. En el momento del procedimiento el anestesiólogo pues, se valida, nosotros validamos antes de hacer el procedimiento, esto que me quedó acá, esto es de acá, validamos que el urocultivo esté negativo, que tenga un nivel de hemoglobina adecuado, que no tenga un proceso infeccioso, que los tiempos de coagulación sean adecuados, que no haya consumido aspirina, que no haya consumido ginkgo biloba, anticoagulantes en los 5 días previos al procedimiento. Una vez se hace esa lista de chequeo, se hace la colocación del catéter epidural, se hace profilaxis con 2 gramos de cefalocina, y nosotros ya en el proceso pues se realiza después ya la inserción del implante, que es acá, que es la conexión del sistema MUPI bajo guía ecográfica. Después se hace la verificación, se toma el TAC de simulación, se verifica que las agujas estén adecuadamente posicionadas, que no haya agujas en vejiga, que no haya una aguja perforando algún órgano. Una vez se hace eso, se hace la fusión de imágenes con la imagen de resonancia para definir los volúmenes a delimitar. Se hace la planeación del tratamiento, eso se hace con el físico médico, viene la valoración pues, de las dosis usando estas calculadoras biológicas y definiendo pues, que haya un adecuado de 90 en el tumor, que por protocolo más de 85, lo ideal, de 90 a 90, más de 85 aceptable, lo ideal 90-95. Una vez se aprueba ese plan de tratamiento, que lo hace el oncólogo radioterapia, se entrega la dosis de tratamiento y se toman imágenes como una imagen de referencia para la siguiente aplicación. Nosotros ya inicialmente hacíamos como las inserciones, digamos, cada semana, ¿sí? Pero ya el protocolo se modificó y ya se hospitaliza a la paciente y se le hacen las 4 aplicaciones con un intervalo de 6 horas entre aplicaciones. Queda hospitalizada con el sistema digamos, puesto, con un catéter epidural, con analgesia, se le hace dieta líquida, loperamida para que no tenga diarrea y un manejo analgésico y tromboprofilaxis, y se tiene hospitalizada y cada 6 horas se le hace la aplicación. Para cada aplicación nosotros tomamos el TAC de simulación otra vez, lo verificamos con el TAC con que recibió la primera dosis de tratamiento, si las agujas no se han desplazado, se hace una copia del plan y se trata con el mismo plan. Si hay un desplazamiento de las agujas, se vuelve a hacer toda la planeación del tratamiento nuevamente como quedó las agujas de acuerdo pues, al momento que se hace el tratamiento. Una vez se entrega el tratamiento, se retira el sistema, nosotros les colocamos ácido tranexámico, 2 gramos para evitar sangrados, vigilamos, las dejamos en vigilancia 3-4 horitas, que orinen, que no tengan sangrado activo, y se da egreso con cita de control a la semana y se inicia el seguimiento de las pacientes. Este es el equipo que se debe contar, pues tiene que el oncólogo radioterapia, un físico médico entrenado, el anestesiólogo, una jefe de enfermería para braquiterapia, eso es fundamental, nosotros no la tenemos, pero es fundamental tener una jefe de enfermería que esté entrenada exclusivamente en eso, auxiliares y tecnólogos de radioterapia. Eso es como se preparan las mesas, esta es la mesa de la braquiterapia ginecológica, pues así se debe presentar, debe tener usted todos los instrumentos, las suturas para hacer los puntos de fondo de saco, para poder fijar el sistema, las suturas en piel, tener pues todos los dispositivos a la mano y preparados para hacer el procedimiento. Esto fue la segunda visita, los casos adicionales que ya se comenzaron a implementar, radioterapia en cabeza y cuello, braquiterapia en cabeza y cuello, braquiterapia en próstata. Y esta fue la última visita que tuvo David con el equipo de residentes, que yo todavía era residente en ese momento del Instituto de Cancerología, y eso era lo que les quería contar. Muchas gracias.